Sí, es esto es lo que ese, hay. es ese que por mucho que lo intentes, esto ya no va de fuerza de voluntad. Esto no va de que no pueda, la enfermedad ya se ha apoderado. Punto. Mm, Entonces, si no me rindo un poco a la evidencia y al tratamiento, estoy mm, vendido. mm, Porque precisamente lo que diferencia un tratamiento muchas veces psicológico de un tratamiento farmacológico es que necesitamos de la voluntad y la participación activa de la por persona. supuesto. O sea, yo en terapia no hablo tanto de pacientes, sino muchas veces más de clientes o de usuarios o de consultantes, Sí. ¿no? Pero no desde el plano económico, en plan, no, cliente, ¿no? Sino desde Mm. el plano activo, de decir, Y que oye, tiene es que agencia en el cambio y en su proceso. exactamente, necesito que la persona esté Mm, activa haciendo lo que tiene que hacer, pero porque mm, ella tiene criterio, ¿no? Y para eso le informamos de cuáles son un poco las vías. mm, Entonces, yo no te pegaría semejante chapa como si fuera un policía, ¿no? mm. Si no fuera porque te doy también opción a elegir. Quiero decir que en ningún momento hay ese juicio ni esa intención No, de tal, ¿no? evidentemente. Sino desde el punto de esta es la información, pero lo que no, desde mi parte, lo que no quiero que exista es una confusión o que encuentres en mis palabras la justificación Mm, para seguir haciendo lo que estás haciendo porque mi claro. psicólogo me ha dicho que no tengo ningún problema. Mm. No, 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 no. no. Para mí ayuda también desde el principio ya marcar a la Ujú. persona que te diga, porque así las pruebas vienen dadas de su propio criterio, ¿no? Para ti, ¿cuándo Exactamente. tendrías un problema? ¿Cuándo sentirías que hay gravedad, una gravedad mayor de la que tienes actualmente? ¿Cuáles son tus líneas rojas? Entonces ahí empiezan, pues lógicamente, a decir Ujú. ese tipo de cosas. Claro, si pasa el tiempo y el problema de consumo pues va más, lógicamente esas cosas que para él eran muy graves se acaban cumpliendo. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces hay una normalización bien por parte de ese autoengaño, por Ujú. parte del entorno que a veces refuerza, de decir, ah, bueno, pero sigo sin estar tan mal, ¿no? Entonces, Sí. como, vale, hay que recalibrar un poco. Pero yo siempre utilizo eso, que el Mm. criterio de la propia persona para a veces señalar también lo que es grave y Sí. lo que no. Y el confrontar, oye, mira, esto hace un par de meses o hace 6 meses te parecía una barbaridad y ahora Exacto. lo estás haciendo. Otro tema y otra conducta que aparece mucho es la falta de interés, es decir, como el haber Ah, sí. perdido el interés por las cosas, por Mm, haber dejado de hacer cosas que antes te importaban. mm, Y lo vemos digamos, si la persona está evitando tanto, llega un momento que te acostumbras, cuando me empieza a engañar, ¿no? Cuando tenga ganas, sí, sí, cuando sí, sí. ya haré, ¿no? Mm, ¿Cómo recuperas el interés por la vida cuando mm, todo te da pereza? Cuando mm. estás procrastinando todo. Claro. Claro, hay que, a nivel creo que sensorial hay que reeducar mucho, porque lógicamente el chute de euforia que te puede dar Sí. sobre todo a corto plazo, una sustancia, por ejemplo, es difícil competir con eso. Es decir, dar un paseo versus una raya de lo que sea, por no dar nombres, pues a corto plazo la sensación de euforia que te da uno no te lo da el otro. Entonces hay que reeducar un poco a nivel estimular las cosas que nos generan placer. Evidentemente eso requiere estar un tiempo alejado del consumo y Ujú. luego desmontar este falso mito de que yo tengo que tener ganas para hacer cosas, ¿no? Como esperar que Exactamente. la motivación baje del cielo y yo empiezo a hacer las cosas porque me apetece hacerlas. No va así, ¿no? Tú empiezas a hacer las cosas sin que te apetezca hacerlas y en ese hacer uno pues Ujú. eso va haciendo el camino realmente. Y Exactamente. esto es algo que en terapia tenemos que insistir mucho porque la gente cuando se desestructura mucho su vida y está en esta fase ya más depresiva, anedónica, etcétera, dices que no me apetece, no me apetece. Y yo entiendo que no le apetezca y sé que es una realidad y es duro hacer cosas sin que te apetezcan. Por eso hay que al final ajustar objetivos muy sencillos al principio, que no Exacto. supongan de repente pasar de 0 a 100, pero decir, vale, estoy haciendo algo de forma activa y también yo a nivel simbólico puedo extraer que estoy tomando un poco el control de buenos hábitos, bueno, pues de una vida un poco más funcional. Exacto. Entonces ese sería el punto. Es el comprométete, responsabilízate Ujú. y si no tienes ganas, te jodes y lo haces. Sí, Al así un final, poco, o sea, no como, siempre como tenemos ganas de atajo. hacer las cosas, ¿no? Mm, Yo que también, que soy muy mal hablado y a veces digo las mm, cosas como muy fuertes, ¿no? mm. Pero de verdad que lo digo desde el cariño y desde que hablo Sí, a desde veces que así, queremos que al final la persona pero lógicamente que... remonte, sí, sí. Y entiendo que hay veces que también este tono hay personas que lo agradecen y otras que les da un poquito de miedo. Yo lo entiendo. Bueno, Me conozco, sí. pero no va nunca con esa mala Mm, intención, pero sí que es verdad que dices, tío, te jodes si lo haces, no hay más. mm, No te tiene que gustar. También vas a mm, trabajar con cara de asco y vas, ¿no? Pues chico, mm. pues con la misma cara de asco haces esto, pero lo Sí, haces. y se puede eso, reajustar el objetivo en ese momento dado. Parece Exactamente. como, bueno, que se excede a las posibilidades del momento, pero hay que hacer, o sea, hay que hacer y no esperar a que nos llegue del universo esa energía, Sí. motivación, porque no va a llegar realmente. Y de hecho, como que a veces también necesitamos, en cierto modo, llegamos a un punto, ¿no? De esa anedonia y de esa falta de interés
que la persona está tan desconectada de sí misma, tan desconectada, que necesita, en cierto modo, como una seguridad otra vez para hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que reintroduces para que el consumo no sea lo único que le hace sentir cosas? Bueno, claro, ahí hay que ajustarse previamente al consumo, qué es lo que te hacía feliz, con qué estabas bien, qué has Ujú, descuidado, ¿no? Entonces ahí al final pues uno va descubriendo pues que le gustaba, yo qué sé, tal actividad, tal deporte. Se trata como ir diseñando la vida que la propia persona ha ujú, ido como destruyendo o renunciando a ella y poco a poco, si en el pasado lógicamente tenía un sentido y la persona se sentía bien, sí, pues con el paso del tiempo va a acabar sintiendo otra vez placer mm, pues por pintar si le gustaba pintar, por bailar si le gustaba bailar o por las actividades que sean, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que bueno, recuperar un poco el sí, rumbo o incluso a veces diseñar. A lo mejor la persona también llevaba un tiempo sin hacer cosas que realmente le gustaban o le motivaban o nunca mm. se había puesto así, nunca se había expuesto a según qué situaciones. Entonces se puede hacer ahí un estudio como muy individualizado. El otro día tuve un caso que me acordé mucho de ti, ¿Por qué? porque era como más humanista, Ah, vale. más Sí, filosófico, más vale. reflexivo, tal. Mm. ¿Y qué te Y decía? justamente esto que decías, de que a lo mejor iniciar actividades otra vez, iniciar aquellas cosas que le hubieran gustado y demás, era, digamos, como que estaba todavía demasiado lejos, ¿no? Esa situación, ¿no? Y Vale. entonces nos fuimos más a bucear otra. Sí, pues vale, nos quedamos donde estamos. No hace falta que estemos bien ya o que tengas que iniciar actividades, sino Mm. ¿qué te parece si al dolor que sientes, ¿no? O al malestar que sientes, empezamos a darle un poco de sentido a través de involucrarlo en otras cosas que sí que te gustan, ¿no? El acompáñate con esa diario, con esa reflexión que te gusta para escribir y demás, esa narrativa, trasládala también allá donde vas, ¿no? Y ese ir al teatro, pues trasládalo en eso y en cómo tú te sientes y reformúlalo de esa manera, ¿no? Mm. Ese paseo por la ciudad, aprovéchalo para hacer esa reflexión que te ayude a explicar por qué has pasado por ahí y cómo te ha hecho sentir, ¿no? Es como, Mm. vamos a bajarlo un poquito más al procesa lo que estás sintiendo y estando, ¿sabes? Como Mm. ese estado en el que estás, trasládalo a lo que estás haciendo sin la necesidad de incluir grandes cambios, ¿no? Mm. Y vamos viendo poco a poco ahí esa conexión otra vez con tu interés, con tus ganas de hacer cosas, ¿no? Con lo que te Mm. apetece. Mm. A veces es una desconexión tan grande cuando hemos pasado por estas etapas o estas fases a veces de consumo o de adicciones como más potentes, ¿no? Llega un punto en el que he estado tapando tanto durante tanto tiempo que estoy tan desconectado y tan falto de procesar todo lo que había pasado, Mm. pues la vida, ¿no? A veces son duelos, situaciones personales, trabajo, tal, que necesito como un poco de silencio, pero a veces ese silencio va acechado por las ganas de consumo, ¿no? Es como, hostia, qué terrible, ¿no? Pero si me permito que eso no pase y lo dejo a un lado y me comprometo realmente con eso, ¿no? Y me centro en ese volver a conectar. Sí. Hay veces que esa conexión con actividades y demás está ahí, es posible. Y hay otras veces que no, que directamente la persona necesita procesarse, ¿no? Sí, no hay un ejercicio también Ujú, mental que en terapia hay que hacer, qué pensamientos o qué creencias están sucediendo y luego ujú, también una mirada más apreciativa de las cosas que consigues, ¿no? En ese periodo ujú, de abstinencia, ¿no? Pues ya no tengo esta inestabilidad o ya no me siento como tan, yo qué sé, enfadado o irritado cuando no estoy consumiendo. Es decir, ujú, como creo que también hay que la persona tiene que valorar, porque a veces como que dice, "Uf, qué mal el aburrimiento, ¿no? Pues el sí, aburrimiento es muy buena señal a veces, porque antes como estabas, ¿no? Con esta montaña rusa de emociones. Entonces sí que creo que a nivel emocional e incluso mental, pues también está bien como repasar qué está pensando, qué está sintiendo y hacer yo creo que una valoración más sí. positiva de la abstinencia. Y para ir acabando, hay dos temas que también son claves y que son de las conductas que también ayudan mucho a mantener las conductas adictivas, ¿no? Que por un lado está todas esas decisiones en caliente, la Impulsividad. impulsividad, ese todo lo quiero ya, ¿no? Ese Mm, modo niño en el mm, que lo quiero y lo quiero ya y si no rabieta y como evidentemente de adulto las rabietas están muy castigadas socialmente, no haces una rabieta, lo que haces es una compra, un grindazo, un tal, ¿no? Es total. como de repente Mm. encontramos ese alivio inmediato, ¿no? ¿Qué papel juega la impulsividad en la adicción? Pues un gran porcentaje de muchos consumos Sí. tiene que ver con esto, porque
es el cortoplacismo lo que te lleva a consumir, el pensar en la euforia o en el bienestar o en el alivio del malestar que vas a Sí. tener en ese momento.